Bien, buenos días. Esto es eh, nuestra versión de lo que va a ser el desarrollo de la evaluación de desempeño PAS. El Gloria de Vivaldi es para mí pues el fondo musical de algo que está por comenzar, porque desde que estudio música, el área barroca es pues aquella área de la música donde se da, digamos, la síntesis de todas las artes. De hecho, barroco significa a nivel artístico algo que tiene muchos componentes y que se puede decir que es medio sobrecargado. Pero bueno, ese es mi background musical, por eso lo escogí ahí de banda sonora. Meterme en desempeño fácil no es tan fácil como lo dice el título, porque sé que es un tema que David desarrolló pues con forma y con cierto fondo y que conoce, digamos, todo lo que tiene que ver con eso. Pero mi consuelo es Rosángel, que se metió en marketing, ella la puso peor, y sin embargo estamos dispuestas siempre a aprender y a ofrecer nuestra humilde óptica con respecto al tema. Eh, yo puse una especie de introducción donde digo que si fuera un libro, ¿no? Dice, este libro intenta establecer las bases acerca de las mejores estrategias y tácticas a la hora de evaluar el potencial humano en la empresa. O sea, ¿por qué? Bueno, sencillamente, en primer lugar, porque la gente, pese a que puede tomarse como un cliché, es lo más importante. Si no existe desarrollo del capital humano, no existe empresa. En realidad, la empresa es un fenómeno social, así es entendido. Y en segundo lugar, porque parado desde cualquier postura, como empresario, como jefe, como profesional, como, no sé, desde donde lo veas, es valioso el conocimiento que puedes tener en este particular, porque eso es justamente lo que garantiza el aprendizaje permanente. Evaluarnos, mirarnos, hacer la introspección y seguir adelante. La primera parte de este tema yo ya la había desarrollado en un artículo que justamente habla del desempeño laboral, y en la que mi óptica fue decirle al gerente general o al gerente de recursos humanos por qué se tenía que meter en ese lío de evaluar. Y le dije, bueno, o sea, por varias razones. En primer lugar, porque necesitas equilibrio y justicia cuando a la hora de incentivo se refiere. En segundo lugar, porque necesitas ver si tu sistema de captación y de contratación está funcionando. Porque si la persona que llega a un perfil, por más que haya un proceso en el cual siempre hay una especie de adaptación y al final esa adaptación no cristaliza y no se da, quiere decir que tu criterio de selección no está bien. Lo otro es darle como que una luz y, vamos a decirle, una planificación con respecto a las personas, de cómo pueden ascender, de cómo pueden hacer para, a través de la calidad de su trabajo, tener mayores beneficios. Y luego tienes que esto, eso, va a producir que la persona esté motivada a seguir adelante. Todo esto eh, con respecto al marco de la parte estratégica de la empresa, que es siempre el faro y siempre el norte que existe para conseguir los resultados. Porque tú puedes conseguir los resultados de otro, o puedes conseguir al fin y al cabo resultados que no te sirven de nada si no están alineados con la parte estratégica de la empresa. Yo hablé en ese artículo también y me pareció simpático el cierre de los 7 pecados capitales a la hora de evaluar a tus empleados. Y hago un esquema allí donde digo que pues si no se va a utilizar la evaluación para nada, pues no la hagas. Si no la vas a compartir con los actores principales, el supervisor y el evaluado tampoco, que debes procurar de hacerlo sistemáticamente,
sea, dice, va a ser semanal, siempre que sea semanal, va a ser mensual, siempre que sea mensual. Y que bueno, dado los criterios actuales y la dinamicidad de las organizaciones y de las empresas, eso debe pasar de ser anual, que es lo que tradicionalmente se había entendido, a tener lazos más cortos para justamente tener fresco lo que estás aprendiendo. Luego de ese justamente artículo me lleva a mí al desarrollo de los demás. Está el capítulo 2 donde decimos, bueno, bajo qué criterio vas a evaluar, cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las competencias, cuáles van a ser las reglas de conducta y actividades. Porque normalmente para ver lo básico y verlo en dos planos, tú tienes por lo menos dos dimensiones de evaluación. O sea, haciéndolo como que la abstracción demasiado brava, ¿no? Tienes la evaluación de la actitud con C y tienes la evaluación de la aptitud B. Siempre, pues, después de todo, un empleado es una persona y esa persona tiene, como dice allí, eh, unas competencias, pero también tiene una conducta. Entonces puede darse el caso, se me ocurre aquí, de una persona súper rigurosa en su trabajo, que lo hace de verdad bastante bien, pero que trata a todo el mundo mal, que siempre está malhumorado, que había un artículo desarrollado creo que por Valeria, de esas manzanas podridas que hay en ciertas empresas, ¿no? Que son tal vez una maravilla en cuanto a lo que hacen, tal vez, pero que están muy lejos de la conducta deseable para hacer un equipo de trabajo productivo. O sea, esas dos dimensiones funcionan para que se logren los objetivos. O sea, si una persona carece de una buena actitud, es a veces perjudicial independientemente de que tenga la aptitud. Eh, Luego tienes, después de allí, y que tengas, como le digo, criterios claros cómo evaluar, que sea equilibrado y que dependa del puesto de la empresa o del puesto del empleado, tienes unas áreas a evaluar. ¿Por qué vamos a hablar de las áreas a evaluar? Vamos a hablar de eso porque hay ligeras diferencias. Si estás evaluando a una persona que tiene mucha parte técnica o mucho, vamos a decir, su trabajo es físico, ¿sí? Me refiero, de pronto un obrero, es una persona que trabaja en una maquinaria, que trabaja con las manos, lo que llamamos nosotros un artesano. No tiene el mismo criterio de evaluación de una persona que está encargada del trabajo intelectual. No quiere decir que un trabajo sea mejor que el otro, ni que un área es mejor que el otro, ni más difícil que el otro, eso depende. Pero lo que sí sabemos, tanto los catedráticos como las personas que hemos estado en gestión, de que tienen que tener criterios distintos para evaluar. Y a pesar de que sean de pronto gerentes o sí, supervisores de esas áreas, que dice allí, marketing, la parte comercial, la fabricación, la calidad de los recursos humanos, ellos tienen un enfoque, cada quien distinto, cada quien aporta muchísimo a la organización y a los, vamos a decir, las líneas generales, pero como decía, no es lo mismo una persona que está más abocada a la parte técnica que una persona que está más abocada a la parte de diseño, de conceptualización. Por eso es importante manejar las áreas y decir, mira, ten cuidado porque cada área tiene su particularidad y está bien que aprendas de ello y que la manejes. Después que nosotros desarrollamos esto, de que paramos al lector en cada área de su empresa, donde hay criterios poquito distintos con respecto a la evaluación, le hacemos una propuesta de un tipo de evaluación llamada 360, que esta evaluación a mí me gusta mucho haberla tomado, estaba ahí en el esquema, pero me apropié de ella, porque hace una evaluación multidimensional de la persona. Allí dice que son 4 en 1, porque digamos, el marco teórico te habla de 4 dimensiones, tal cual. La de 90 grados, que es un tipo de evaluación
tradicional, donde es el jefe el que te explica el instrumento y es el que dice los pros y los contras de lo que estás haciendo. Tienes una de 180 grados, donde eso incluye a las personas, a los colegas, ¿no? Del área. Tienes una de 200, ¿cómo es? 100, no, 270 grados, donde a su vez están otros colaboradores o están los clientes. Tienes finalmente 360 grados, donde estás tú, empleado, como un hecho global, donde tienes interacciones con todo tipo de personas y que de acuerdo a las interacciones que tengas, tiene un criterio para evaluar. El grafiquito está aquí, esto no va a guiar más. Dice 90% el jefe inmediato, 180 el colega, 270 los subordinados y 360 los clientes. Si bien eh, es un modelo bastante completo, me parece a mí, el mismo modelo te dice, y de hecho es mi caso, que no todos los empleados tienen todas estas dimensiones de evaluación. Entonces, pues, podemos hacer la salvedad al final del artículo diciéndole que, bueno, que puede manejarse en una dimensión, en dos, en tres o en cuatro, dependiendo de cada caso. Lo importante es que sepa dónde está parado y aplique la metodología adecuadamente. Te quedan 3 minutos. Ahora, después de esto, nosotros sabemos que la evaluación produce un resultado y ese resultado generalmente se vacía en unos formatos, en unos reportes. Si ese reporte, ese formato, ese instrumento se archiva y no se hace absolutamente nada con eso, no tiene sentido. Porque la idea es motivar y la idea es que todos sigamos como que una línea de crecimiento eh, como personas, como recursos humanos dentro de la empresa. Porque tú tienes un impacto, tú tienes un aporte, tienes algo que hacer y algo que decir. Si ese reporte dice que lo hiciste muy bien, pero que tienes que afinar este y este detalle, pues en eso vamos a trabajar. Vamos a formar digamos, un criterio para que tus resultados sean más adecuados de nuevo, ¿no? Volvemos a mencionar, a la parte estratégica de la empresa. Entonces, si tu evaluación es acertadísima, si tu evaluación es, digamos, con unos indicadores y unos formatos que medianamente funcionan, pero al final ese reporte se engaveta, de verdad no tiene sentido. Así que la idea es que ese gerente o esa persona que esté en la evaluación tome justamente esos resultados para ir hacia un mejor camino al final. Ahora, según lo que yo creo, después que tienes un reporte, o sea, la manera inclusive de hacer esto más ágil y más fácil, tanto a la recolección como al procesamiento de esa información, está justamente en las plataformas de desempeño, que eso está en el capítulo 6. Si tú tienes todos esos datos, porque al principio son datos, de manera organizada, y los puedes vaciar dentro de una plataforma que te genere un resultado y que te dé unos indicadores que puedas usar, eso es lo óptimo que se puede hacer. Luego, hay que trabajar tanto en el origen de esos datos como en la manera que se procesan. Y para eso una persona debe estar como que muy centrada en el propósito y muy, vamos a decir, muy organizada con respecto al procedimiento de hacer las cosas. Las personas que manejan estas plataformas y estos software tienen que, de alguna manera, tener, por supuesto, un conocimiento técnico de lo que está haciendo para que puedan generar los resultados adecuados. Perdón. Ahí están varios enlaces de YouTube con respecto a varios paquetes que yo conseguí como una especie de demostración. Entonces, bueno, lo que hay que decirle al lector es decir, mira, estas plataformas y estas ayudas funcionan siempre y cuando tú tengas un criterio y un objetivo claro. Nosotros tenemos el nuestro, por supuesto, que se llama Platzilla, que también tiene su tumbado, pero ojo, tienes que ser muy riguroso con respecto a cómo se alimentan esas bases de datos,
y cómo se hacen las cosas para que te provocan los resultados y lo puedas sacar el, el